Hola, en este video aprenderemos un poco sobre convergencia de series y para eso haremos algunos ejercicios de los que seleccioné. Pero para hacerlos, primero tendremos que entender bien qué son las series y cómo es que podemos determinar su convergencia. Entonces, veamos eso un poco. Ya, entonces una serie nace de algunos otros conceptos que es necesario tenerlos en cuenta un poco para contextualizar todo esto. Entonces, si nosotros tenemos alguna sucesión y nosotros la ordenamos en una suma, podremos llamar esta suma como las sumas parciales de esta sucesión, ¿sí? Bueno, aquí cambia un poco los índices, pero se entiende la idea. Entonces aquí tenemos nuestra sucesión y nuestras sumas parciales referentes a esta sucesión, ¿sí? Para algún n fijo, algún natural fijo, una cantidad enésima, ¿sí? Y además esto es una sucesión, por lo que si nosotros consideramos n tendiendo a infinito, obtendremos la serie asociada a la sucesión, ¿ok? Entonces, la idea principal es que una serie corresponde a una suma ordenada de n sumandos siempre que n tiende a infinito. Entonces es una suma ordenada de n sumandos. Sí, el concepto de orden es muy importante en este caso, pero en términos de ejercicios quizás no siempre estemos al pendiente de esto. Ok, entonces principalmente esos son los conceptos que debemos tener en cuenta. Y bueno, quizá un poco de notación también, entender que cuando escribimos algo de este estilo, en realidad nos referimos a este límite, ¿sí? Que el límite superior de la sumatoria, o en este caso las sumas parciales, tiene infinito. Ya, súper. Entonces principalmente eso. Algo que tener en cuenta también es que para las series también existe el usual teorema de álgebra de series convergentes, ¿sí? Dos series, ya sean sumadas, ponderadas, etcétera, van a converger si es que cada una de ellas lo hace. Y esto, en simples palabras, surge por el concepto de límite. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que necesitamos saber sobre series para tener contexto. Y bueno, a nosotros nos gustaría saber cuándo estas series van a converger. Ya, converger significa que eventualmente, cuando las sumemos tantas veces, lleguen a algún valor. ¿Ok? Quizás no nos interesa tanto a qué valor en específico, pero sí saber que están llegando a este valor. ¿Ok? Y un resultado interesante sobre la convergencia es que, voy a anotarlo acá mismo, es que si nosotros tenemos una convergencia, o sea, una serie, ya vemos la A sub k, y esta converge, entonces la sucesión tiende a cero. Es un resultado bastante interesante, a veces podría ser bastante útil dependiendo del ejercicio. Y bueno, también resaltar que la recíproca, la contrarrecíproca es falsa, ya no es cierta. Onda, si tú tienes una sucesión que tiende a cero, esto no te asegura de que la sucesión converja. ¿Ok? No, eso no va a ocurrir. ¿Sí? Un contraejemplo usual es este. ¿Ok? Como dato curioso. Pero bueno, tener estas ideas en mente, que podrían ser de utilidad.
en términos de matraca, ejercicios, para ver que algo converja, una serie converja, nos van a ser de utilidad algunos criterios. Ya el criterio de la comparación, que es muy parecido al de las integrales impropias versus convergencia. También vamos a tener el criterio del cociente. Hay gente que a ambos le llama comparación, pero bueno, con comparación me refiero cuando tenemos que encontrar cotas, y con cociente cuando comparamos dos sucesiones mediante la división. También existe otro criterio que es el de la integral, que es como un puente, ¿cierto?, entre una serie y su paralelo en integrales. Ahí vamos a ver un ejemplo. Y los otros que son más comunes, que son el criterio del cociente, raíz enésima y generalización. ¿Sí? Entonces tenemos el criterio del cociente, o a veces le llaman con este nombre. Y bueno, por eso quizá alguna gente lo llama distinto, porque puede llevar a confusión que hayan dos criterios del cociente. El tema es que este del cociente compara a la sucesión consigo misma. ¿Sí? No está comparando dos sucesiones distintas en el infinito. Eso es como la diferencia principal entre estos dos criterios. Y bueno, también un poco las hipótesis. Entonces, ahí tenemos el criterio del cociente. El otro es el criterio de la raíz enésima, o también enésima, o también se le llama enésima de Cauchy. Ya, y aquí simplemente quisiéramos estudiar este límite. Y por último, sucede que a veces el límite no nos basta, ¿ok? A veces necesitamos algo más fuerte, y en ese caso utilizamos el límite superior de una sucesión. Cuando digo a veces, puede que sean muy pocas veces, pero no está de más tenerlo en cuenta. La sinceridad ante todo. Entonces, si nosotros a esto le llamamos L, en este caso, hay algunas conclusiones que podemos ir sacando, ¿sí? Cuando este límite L es menor a 1, la sucesión, la serie va a converger. Converge si es mayor que 1 o infinito, la serie va a diverger. Y si es 1, este criterio no nos basta, ¿sí? No va a haber un resultado, no concluye. ¿Ok? Y por último, algo importante de otros criterios que existen es el de la convergencia absoluta, que apaña bastante en el sentido de que a nosotros nos basta saber que si es que la serie de los valores absolutos converge, por propiedad esto nos asegura que la serie directa va a converger. Entonces muchas veces nos va a convenir estudiar esto, y de gratis entre comillas porque está esta proposición de por medio, obtenemos este resultado que es el que realmente nos pide. También nos ayuda para estudiar si es que algo es absolutamente convergente, que yo creo que vale la pena decirlo al tiro lo que significa. Entonces, ser absolutamente convergente significa que tanto converge la serie de los valores absolutos como la serie directa. ¿Sí? Lo bacán es que, como decía recién, bueno, voy a escribir mejor que convergen, así. Lo bacán es que, lo cool es que
Si nosotros vemos que esta converge, lo de abajo sale gratis y tenemos directamente que es absolutamente convergente. Pero a veces puede ocurrir que la de los valores absolutos no converge y bueno, entonces tendremos que checar si es que esta converge. Y en tal caso de que la primera no converja, entonces se trata de una convergencia condicional. Y otro criterio que puede ser de utilidad es el criterio de Leibniz, que trata sobre las series alternantes. Y lo voy a mencionar nomás y cuando tengamos algún ejercicio de eso, lo vemos más en específico. Leibniz. Pero este siempre hay que pensar en él cuando tenemos alguna asociación que incluya este término, ya porque este le da la caracterización de ser alternante. Entonces, son todas estas ideas las que debemos tener en mente para descubrir si es que algo va a converger o no, este algo siendo una serie. Entonces, bueno, hagamos el primer ejercicio. Ya, entonces por mientras recomiendo ir pensando de qué forma podríamos abordar este ejercicio. ¿Sí? Como qué criterio utilizar. Quizás puede ser muy altamente posible que alguien haya creído que usar el criterio de la raíz enésima podría ser útil, ¿cierto? Porque tenemos como potencias de n, entonces nos gustaría como deshacernos de ellas. Esa puede ser una chance, pero también podríamos utilizar otro criterio tal que nos deshagamos de esta n factorial, que muchas veces molesta. ¿Ok? Entonces, además la pregunta, bueno, no la leí explícitamente, pero nos dice que decidamos la convergencia de estas series numéricas y digamos si es que es absoluta o no. Entonces, como mencionaba hace unos momentos, para ver si es que algo converge absolutamente nos basta como estudiar esta serie de los valores absolutos, ¿sí? Si esta no converge, entonces va a ser, tendríamos que estudiar el otro caso, ¿ya? Pero sí, siempre a priori nos apaña estudiar la serie de los valores absolutos. Entonces, si nosotros llamamos a todo este término o sucesión a sub n, estudiamos la serie de los valores absolutos, que sería esta. ¿Ok? Entonces, si a sub n es eso, el valor absoluto va a ser aplicárselo directamente. Y bueno, este término alternante, recordando que n es un natural, entonces n va a ser par o impar. Si es que es par, va a valer 1, ¿cierto? Si es impar, va a valer menos 1. Por lo tanto, esto siempre está acotado por 1 y menos 1 respectivamente, así que su valor absoluto es directamente 1. Entonces, bueno, por propiedad de valor absoluto, ¿cierto? Cuando está multiplicando se lo aplicamos a cada uno, así que este valor absoluto va a ser 1 y no nos afecta. Y por otra parte, estas otras cantidades son positivas, así que por definición de valor absoluto podemos quitarlo, ¿cierto? Porque es igual. Entonces, el valor absoluto de esto es así, ¿ya? Entonces nosotros queremos estudiar la convergencia de esta serie, de la serie de los valores absolutos, ya que si vemos que esta converge, entonces tendremos de gratis, por propiedad, que la directa converge. Ya, entonces, un buen indicador de usar el criterio del cociente o el criterio de D'Alembert es cuando tenemos un factorial, ¿sí? Porque nos gustaría deshacernos de él. Entonces, lo que nos dice este criterio es que nosotros debemos calcular este límite, el límite cuando tenemos infinitos términos de el siguiente término y el término actual,
Entonces el término actual es cuando tenemos n y el siguiente es en el sucesor. Ok, entonces basta reemplazar en la definición del a sub n que estamos estudiando. En este caso del valor absoluto. Ya, entonces vamos a ponerle valor absoluto. Luego, si lo reemplazamos, tendríamos que poner n más 1 en todos estos casos, ¿cierto? Porque es la definición. Entonces, quedaría n más 1 factorial, n a la más 1 a la n más 1 y un tercio a la n más 1. Y abajo, bueno, el directo, así que simplemente queda igual a como estaba. Ok, entonces una vez así, ya podemos ir simplificando algunas cosas. Por ejemplo, esta potencia enésima de un tercio con esta otra, y nos va a quedar un tercio volando por ahí. Y por aquí podríamos acomodarlo un poco para entender mejor qué onda. Entonces, recordemos esta como regla de la oreja que a veces le llaman, en que los extremos de más afuera quedan en el numerador, los de más adentro en el denominador. Es solo multiplicar fracciones. Entonces nos queda n más 1 a la n más 1 por n factorial. Y abajo n, voy a escribir primero las potencias. N a la n por n más 1 factorial. Y quedaba arriba el 1/3 extra. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿qué podemos sacar de ventaja con esto? Es que este n más 1 factorial, por definición, es igual al actual por los factoriales anteriores. Entonces, considerando eso, podemos simplificarlo con este y luego nos queda directamente este otro factor de acá. ¿Sí? Luego, este factor, ¿qué podríamos hacer? Simplificarlo con este otro, ¿ya? Porque tenemos n más 1 veces la base n más 1, entonces queda así, y la estamos simplificando por este n más 1 que venía del factorial. Entonces se simplifica y nos va a quedar la potencia enésima de n más 1, y abajo va a quedar la potencia enésima de n. Entonces reescribámoslo un poco para que se entienda mejor todo lo que está escrito ahí, y quedaría de esta forma. Voy a escribirlo todo como... Ya, mejor no, por si es que no se está entendiendo bien las simplificaciones. Entonces, cuando todo queda simplificado, está de esta forma. Y después, si lo agrupamos bajo el mismo exponente, queda de esa manera. ¿Ya? Entonces, perfecto. Vamos súper. Y ahora podemos tirar el límite. ¿Ya? Porque no tenemos ninguna indefinición, está todo bien. Incluso si quisiéramos podemos sacar el 1/3 porque, bueno, es una constante y por álgebra de límites podemos quitarlo. Ahora, este límite que está acá es súper insigne, súper conocido, espero. No sé si les suena. Un segundo más. Y bueno, es el límite de la exponencial. ¿Sí? Si acá hubiese una x, esto tendería a e a la x. Pero como hay un 1, está tendiendo a e. Entonces, esto en realidad tiende a 1/3 por e, o e tercios. Entonces, bacán. Ahora tenemos un valor para L. ¿Y qué es lo que dice el criterio de D'Alembert? Lo que dice es que si es que L es menor a 1, va a pasar algo. Si es mayor a 1, va a pasar otra cosa. Veamos entonces si es que esto es mayor o menor que 1. Bueno, el número de Euler, vale aprox 2,7, ¿sí? No alcanza a ser 3,
Por lo que si dividimos algo más chico por algo más grande, va a ser menor que 1. Por lo tanto, estamos en el caso en que L es menor a 1 y según el criterio, esto significa que la serie que estamos estudiando converge. Como estábamos estudiando la serie de los valores absolutos, entonces esta va a converger por propiedad. Tenemos que la serie de los directos converge y luego así concluimos de que es convergente y lo es absolutamente. ¿Sí? Entonces esa es una manera de abordarlo. Otra forma, otro indicador quizá hubiese sido hacerlo por el criterio de raíz enésima, en el sentido de que nos podemos deshacer de estos exponentes a la n. El tema es que eventualmente quedaría este límite en algún punto. ¿Sí? De hecho queda en el denominador. Y bueno, este límite, les adelanto, tiende a infinito. Sin embargo, no es conocido por cursos anteriores y diría que desconozco un poco su validez de usarlo, pese a que es cierto ese resultado. Entonces, en ese sentido, bueno, utilizar este criterio da justificaciones más conocidas por lo visto en el curso. Ya, entonces, por eso. Ok, ahora vamos con otro ejercicio, con el otro que está aquí, el del ladito. Entonces, de nuevo, este es el momento para pensar un poco cómo proceder. Quizás qué criterio podría ser de utilidad. Mientras acomodo todo aquí. Ya. Entonces, bueno, de nuevo, como nos pedían estudiar si es que la convergencia es absoluta, nos apañan siempre estudiar la convergencia de la serie de los valores absolutos. Entonces, si es que nosotros llamamos a esta sucesión A sub n, nosotros queremos estudiar la convergencia de el valor absoluto de A sub n, de esa sucesión. Luego, este valor absoluto vale, bueno, la definición y por los argumentos que les comenté antes, esto vale 1, ¿cierto? Esto es positivo porque n es un natural en el contexto de las sucesiones. Por lo tanto, por definición de valor absoluto, esto es lo que vale. ¿Ya? Entonces nosotros quisiéramos conocer si es que esta sucesión converge. Ya acá. Entonces, ¿por dónde nos gustaría ir? ¿Sí? ¿Cuál podría ser un indicador de qué hacer? ¿Ya? Quizás podríamos hacerlo por criterio de Cauchy, ¿cierto? El de la raíz enésima. ¿Ok? Pero no sé si recuerdan el resultado de que, bueno, si nosotros hiciéramos esto, estudiar el límite de esto, en algún punto vamos a llegar a la raíz enésima de n y bueno, eso tiende a 1. La raíz enésima de n al cuadrado esta también tiende a 1 y bueno, en general esto también va a tender a 1. Bueno, mejor lo voy a escribir nomás. El tema es que este límite conocido que les decía es 1. ¿Sí? Por lo que esto va a tender a 1-1, que es 1, y bueno, el criterio de la raíz enésima, al igual que el de la D'Alembert, no permite concluir cuando el límite es 1. ¿Sí? Así que no nos está apañando este criterio. Entonces tenemos que buscar algún otro. ¿Ya? ¿Cuál podría ser? ¿Sí? Ni siquiera hay como algún, no sé, como antes había una potencia enésima, entonces ya quizás pensábamos que por potencia enésima, o sea, por raíz enésima podría salir.
Quizás ahora como hay algunos más elementos en este denominador, podríamos agotarlo. O quizás compararlo con otra sucesión cuyo comportamiento en convergencia conozcamos. Entonces, para eso, sería bueno tener en cuenta los siguientes resultados, ¿sí? Que la sucesión de esta forma diverge, pero las sucesiones de esta forma convergen, ¿sí? En particular converge a ese valor, si mal no recuerdo, pero lo importante es que converge. Y en general, las cosas de la forma 1 a la esto son similares a esta integral impropia. Después lo vamos a ver con el ejercicio de n, o sea, de las integrales, o sea, del criterio de la integral. Y bueno, esta integral impropia converge solo si es que alfa es mayor a 1. Sí, entonces por eso en particular tenemos el caso de arriba. Entonces, esto es como lo interesante. Converge si alfa mayor a 1. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queramos comparar con respecto a otra serie, porque de esa otra serie necesitamos conocer el comportamiento que tengan. Ya va acá. Entonces, ¿con qué nos gustaría comparar? Por ejemplo, hagámoslo por cociente. Digo por comparación. Cuando digo comparación me refiero a acotar. Entonces, pensemos. Yo quisiera comparar esto y acotarlo por alguna parte, por algún lado, ¿sí? Por arriba necesito acotarlo por algo que converja, que sea convergente. Y por abajo por algo que sea divergente. Porque eso es lo que dice el criterio. Si yo encuentro algo que por arriba lo acota y converge, entonces lo de abajo va a converger. Y lo recíproco, si por debajo algo diverge, entonces lo de más arriba está obligado a diverger. Ya es muy importante que si abajo encuentran una cota que es convergente, eso no asegura que lo que está más arriba, en el sentido de que literalmente es mayor, eso no asegura que va a converger. Y viceversa, si encuentran una cota superior que diverge, eso no asegura que la cota de más abajo esté teniendo el mismo comportamiento. Ya lo que hay que tener, lo que hay que pensar es que si nosotros tenemos como esta cota superior va a en el fondo dominar la convergencia de lo de abajo. Entonces, si esta cota superior tiene un comportamiento así y de repente converge algo, y la otra, la que está por abajo, siempre es menor, entonces si la otra converge, esta también está obligada a converger eventualmente. Ya, y podemos hacer el ejercicio a la inversa. Si tenemos por debajo una cota que diverge en algún punto y tenemos otra cota que sabemos que siempre es mayor, entonces sí o sí también va a tener que diverger. Ya, entonces esa es la intuición que necesitamos. Entonces, si nosotros quisiéramos acotarlo, tenemos que hacerlo conscientemente. Ya. Ahora, notemos que cotas inferiores están un poco difíciles. Porque no podríamos decir, no sé, que n es menor que no podríamos acotar el numerador más. Sí, está un poco complejo, porque n es un natural. Y por otra parte, el denominador quizás sí, ¿cierto? Porque tendríamos que buscar alguna expresión donde el denominador sea más chico, porque cuando es más chico, o sea, digo, un denominador mayor, porque cuando el denominador es más grande, la división es más chica. Entonces, no sé, podría ser n cuadrado más 2. Ya. Pero nosotros lo que necesitamos es llegar a una serie
de esta forma, porque estas son las series cuyo comportamiento conocemos. Entonces a eso voy con que tenemos que acotar como conscientemente. Entonces si nos damos cuenta, cotas por debajo, está un poco complejo llegar a cosas de esta forma. Pero cotas por arriba, veamos. Entonces, si nosotros queremos acotar por arriba, queremos acotar por algo que sea mayor, ¿sí? O se llama esto también como mayorar. Entonces buscamos un denominador que sea más chico. Porque si el denominador es más chico, el resultado final va a ser más grande. Entonces, en particular, n cuadrado más 1 es más grande que n cuadrado, ¿cierto? Por lo que si nosotros dividimos, o sea, en la división, tendremos este comportamiento. Entonces aquí tenemos nuestra cota. Luego tendremos ese resultado y además es 1-n. Ya acá. Pero ¿qué sucede? Si bien cumplimos las hipótesis para el criterio de comparación, en el sentido de que ambas son positivas y una está acotando a la otra, esta diverge. Por lo que esta cota no nos sirve. ¿Ya? Entonces ustedes pueden pensar, oye, pero entonces ¿para qué hicimos esto? Bueno, es para que se den cuenta que no es azaroso la elección de las cotas. Ya a veces puede que elegir un camino no siempre sea el mejor. Pero sí es súper bueno equivocarse una vez o darse cuenta de esto una vez para tratar de no llegar ahí. Entonces, claro, que no les pase que si van a acotar por arriba, por algo que diverge, porque entonces no les va a bastar para concluir cualquier cosa sobre la serie que sí quieren estudiar. Ya entonces, moraleja, en este caso no nos sirvió mucho la comparación. ¿Sí? Entonces, bueno, busquemos otro. Nosotros conocemos estos comportamientos, entonces comparémoslos, pero ahora por cociente. Entonces, el teorema del cociente dice que debemos tomar dos sucesiones positivas, ¿cierto? Que serían esta, que es mega positiva porque son los valores absolutos. Y, por ejemplo, ¿cuál podríamos tomar? ¿Esta? ¿O esta? Entonces, no sé, primero intentemos con con esta. Entonces, el criterio de comparación dice, calcule el límite de las sucesiones que eligió, de la que le interesa conocer el comportamiento y de la que usted ya sabe el comportamiento. Ok. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos enfrentaremos a este límite. ¿Sí? Por la regla de la orejita, ¿cierto? Los extremos exteriores quedan en el numerador, interiores quedan en el denominador. Y bueno, ¿cuánto vale este límite en el infinito? Vale 1. ¿Ya? Porque, bueno, estas sucesiones tienen el mismo grado. O también podríamos pensarlo en el sentido de que podemos hacer un Nikita ni pone, ¿verdad? Dividir por... multiplicar y dividir por este valor. Y entonces tendremos cosas que tienden a 0 y algunas que tienden a 1. Entonces llegamos al final al mismo resultado que es 1. ¿Y qué nos dice esto? ¿Sí? El criterio de comparación mediante el cociente es igual que el de la integral impropia en el sentido de los resultados para L. Si el límite está entre 0 y 1, o sea, 0 e infinito, o sea, si es positivo, entonces el comportamiento de las series es el mismo. Entonces, en este caso, este comportamiento y el de la otra que elegimos se comportan igual. Por lo que, si esta diverge, estamos obligados a que la otra diverja. Por lo tanto, este es nuestro primer caso en que la sucesión no va a ser, o sea, la serie no va a ser absolutamente convergente.
porque la de los valores absolutos no está convergiendo. Y bueno, pasan qué cosas a veces. Ahora, ojo, si por ejemplo hubiésemos decidido hacerlo, escribirlo con otro color, con plomo. Si hubiésemos decidido comparar con cociente usando esta sucesión, cuando el n está al cuadrado en el denominador, entonces llegamos a algo de esta forma. Que va a tender a infinito. ¿Ya? Y el teorema nos dice que si el límite tiende a infinito, entonces la sucesión que está en el numerador domina a la del denominador. Por ejemplo, podríamos llamar a esta a sub n, ¿cierto? Que era el nombre original, y a esta llamémosle b sub n. Entonces, una mnemotecnia al menos que yo uso, esto es solo notación y mnemotecnia, entonces es como, este límite tiende a infinito si es que la de arriba tiende a infinito o si es que la de abajo tiende a cero. Por ejemplo, y es como si ocurriese esta relación. Ya, esto es solo una mnemotecnia. Lo importante es llegar a esto, que a sub n gobierna o domina el comportamiento de la sucesión. ¿Y qué nos dice esto? Que si es que A está gobernando, entonces si su convergencia nos podría asegurar la de la otra converge. O la recíproca. Si es que la otra diverge, entonces a sub n también va a diverger. Pero si se dan cuenta, esto no es suficiente para concluir nada, porque nosotros elegimos una función que converge, esta b sub n, pero según el criterio, esta hipótesis que b sub n converja no nos permite concluir nada. Ya no es suficiente para nada. Entonces, por eso también uno debe tener ojito con cuál serie comparar. ¿Ok? Entonces, ese comentario, ese breve comentario, tenerlo en cuenta. Y bueno, ya que no es absolutamente convergente, porque tenemos esto, pongámosle no es absolutamente convergente. Bueno, tendríamos que estudiar la convergencia de la sucesión directa, sin los valores absolutos. Entonces, voy a hacerlo en otra hoja para que no quede tan saturado. Y aquí hay una característica muy importante de esta serie, que es este elemento de acá. ¿Sí? Eso le da como su característica de ser alternante. ¿Sí? Son todas bueno, en realidad es la característica que nos da a sospechar que fuese alternante. ¿Ya? Lo será por definición si es que la sucesión que lo acompaña, llamémosle a sub n, es tal que decrece, es decreciente y tiende a cero. Entonces esta es como una buena mnemotecnia también de recordar las hipótesis para asegurar que una serie es alternante, ¿sí? Sea decreciente y que tienda a cero. Entonces, veamos si es que eso es cierto. Ya, a nosotros nos gustaría ver que una sucesión es decreciente. Esta sucesión a sub n. Recordemos que la definición de ser decreciente es que cuando yo estoy en un valor, si es que avanzo, en realidad este valor es más chico en el que en el que estaba. Si, por ejemplo, esta función así es decreciente porque si yo me paro en un punto n, el siguiente, n más 1, es más chico. ¿Ya? En términos de altura. Entonces eso significa ser decreciente. Entonces veamos si es que esto realmente es cierto.
¿sí? Es decir, que esta resta sea positiva o bien esta otra sea negativa. Es lo mismo. Ok, entonces veamos por una parte cuánto vale a sub n más 1. Esto valdría n más 1 al cuadrado más 1 arriba n más 1. Entonces voy a desarrollar el cuadrado de binomio. Y acá arriba también. Y quedaría n cuadrado más 2n más 2. Y abajo, o sea, y arriba esto. Y ahí el a sub n por su parte es directamente esto. Ya, por lo tanto, si nosotros los vamos a restar, a sub n más 1 menos a sub n, tendríamos que restar estos dos términos y, bueno, como son fracciones, tenemos que hacer mínimo como múltiplo en los denominadores. Entonces, ok, hagamos eso. Mínimo como múltiplo, aquí tendríamos que multiplicar por el denominador de la otra fracción. Bueno, esto va al revés. Ups. Y acá quedaría, ahí sí que sí, ¿cierto? Multiplicamos este numerador por el denominador del que se está sustrayendo. Entonces, un momento, parece que n más 1 está bien, ¿cierto? Yo diría que sí. Ok, entonces, bueno, nosotros esperamos ver que esta cantidad sea negativa. Si no es negativa, entonces, bueno, no va a ser el caso de que sea decreciente. Ok, entonces, nada más nos queda desarrollar el numerador, así que voy a distribuir este producto. Entonces, el primero multiplica a todos y el segundo también multiplica a todos. Y luego distribuyo este de acá. Y quedaría de esta forma. Y, ups, ahora sí. Y ahora el denominador. Arriba hay varios términos semejantes que podemos simplificar, así que hagamos eso. Entonces, por ejemplo, uy, se me fue acá el signo negativo. Ahí sí. Ya, entonces, por ejemplo, se nos van los términos cúbicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Este no es un 1, tiene que ser... Ah, sí, sí es un 1. N cuadrado más 1. Ok. Ya, super. ¿Y qué más se nos va? Ah, bueno, los otros que quedarían menos n cuadrado menos n más 1 y luego esto. Ok, pero esta cantidad de acá arriba va a ser negativa porque n es un natural que es al menos 0. Luego si lo estamos sustrayendo y además su cuadrado, sí o sí esta cantidad va a ser negativa. De hecho, una forma de convencerse es que nosotros sabemos que, bueno, por el rango en el que está n definido en la sumatoria, n es al menos 1. Si pasamos restando o restamos en ambos lados n, queda así, que es lo mismo que reescribirlo en el otro orden, la suma conmuta. Luego podemos restar también n cuadrado y nos queda así. Pero n cuadrado de por sí es positivo, con un signo menos va a ser negativo. Esto es más negativo aún, así que todo esto es súper negativo. Esa es como la justificación más formal. Y genial, pues ganamos. Si esto es negativo, significa que efectivamente a sub n es decreciente. Ya, genial. Entonces tenemos que es decreciente. Y nada más nos queda ver, según nuestra mnemotecnia y las hipótesis,
que tienda a cero. Entonces veamos que efectivamente tiende a cero. Luego sería esto así. Y bueno, esto es un poco claro ver que sí tiende a cero, ya que el grado del denominador es mayor, por lo que su tasa de crecimiento es más grande, más rápida que la del numerador. Dividir algo por algo muy grande siempre tiende a cero. ¿Sí? Así que tenemos esto, tenemos que es decreciente y además tenemos que es positiva. ¿Sí? Porque n son puros números naturales, así que es ultra positiva. Entonces quizás podríamos añadirle otro signo más a esta mnemotecnia. Ya, súper. Entonces tenemos eso y por lo tanto a sub n, en realidad la serie con esta forma es alternante. Es lo que hemos probado. Y el criterio de Leibniz, o Leibniz, como se pronuncie, es muy bacán porque nos dice que toda serie alternante es convergente. Entonces directamente esta converge por criterio de Leibniz. Y ya está. Entonces la complicación cuando uno utiliza el criterio de Leibniz es probar estas tres hipótesis, ¿sí? Que sea positiva, que en general es gratis porque n es un natural, que sea decreciente, que bueno, tendremos que hacer esta pequeña desarrollo y que tienda a cero. Y entonces tenemos gratis la conclusión de la convergencia. Ok, entonces, bueno, esto era la segunda parte de este mismo ejercicio, donde habíamos visto que primero no era absolutamente convergente, porque no converge la serie de los valores absolutos, pero sí converge solita la serie sin valor absoluto, por criterio de Leibniz. Así que este es el caso de una convergencia condicional. Ya. Ahora podríamos hacer el siguiente ejercicio, que sería este del logaritmo que tiene por aquí. Entonces, de nuevo, este es el momento para reflexionar un poco sobre quizás qué criterio podría ser útil. Tal vez comparar con alguna función, tal vez, digo, alguna sucesión, quizás utilizar algún criterio de raíz enésima, pero vamos midiendo nuestras opciones. Entonces, raíz enésima, a ver, bueno, primero, el tema de ver la convergencia con el valor absoluto, ¿cierto? Porque nos piden ver si es que converge absolutamente. Entonces, llamemos todo esto a sub n. Entonces, nosotros quisiéramos ver la convergencia de la serie de los valores absolutos. Ya, súper. Entonces, el valor absoluto de esto, por definición, y por justificaciones que ya di antes, sería esto. Y luego, como estas cantidades son siempre positivas, en particular el logaritmo de 1 en adelante, bueno, el logaritmo tiene una parte en que es negativo, pero esto es antes de este corte. Ya, y este corte justo se da en 1. Luego, para valores después de 1, que es justo el rango donde se mueve n, los valores son siempre positivos, ¿sí? Así que tendremos que este numerador es positivo, este también porque es un natural, así que directamente es ese el valor absoluto de la, la serie. Y bueno, ¿de qué forma podríamos ver si es que esto converge o no? Ya nosotros tenemos estas series conocidas, su comportamiento. Entonces quizás uno podría pensar, ok, voy a compararla con cociente, con este, porque yo sé que diverge y me va a ser útil para concluir. Entonces ya, pues, por ejemplo, hagámoslo por cociente, con esa. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Y eventualmente llegamos a esto. Se nos simplifican estas n's
Y, ok, ¿qué sucede entonces? Lo que sucede es que esta cosa va a tender a infinito, ¿cierto? Porque el logaritmo crece lento pero seguro por siempre. ¿Y qué nos dice el criterio de comparación? Que si nosotros calculamos este límite y nos da infinito, entonces, esta es la parte de la mnemotecnia, no confundir, entonces es como si, porque al final este es el límite de a sub n guión b sub n, es como si el numerador tiende a infinito o el denominador tiende a cero. Eso significa que es como si se comportaran de esta forma. O sea, a sub n gobierna la convergencia de toda esta cosa. Luego, si a sub n converge, nos basta para concluir que b sub n converja. Y si b sub n diverge, nos basta para que a sub n también diverja. Y bueno, ¿nos sirvió? Sí, porque b sub n diverge y en particular tenemos esta hipótesis, así que genial. Concluimos que diverge. Entonces no sé qué tan genial es porque ya no tenemos convergencia absoluta, ¿cierto? Pero hemos concluido, ¿ya? Pero ya conocíamos este criterio, entonces utilicemos mejor otro criterio más cool. No sé si más cool, pero más interesante puede ser, que sería el criterio de la integral. Algo un poco más novedoso. Entonces, el criterio de la integral, ¿cómo funciona? No sé si suena un poco conocido o no. Entonces, repasémoslo. El criterio de la integral lo que nos dice y lo que nos presenta en el fondo es como una unión entre el mundo de las series y el mundo de las integrales impropias. Entonces, lo que nos dice es que si nosotros tenemos alguna función ya definida en un cierto intervalo, de esta forma, tal que sea decreciente, acuérdense que esto significa que la derivada primera sea negativa y que esta función sea positiva, o sea, el lenguaje matemático, eso. Luego tenemos la relación de que el comportamiento de esta integral, impropia por cierto, determina el comportamiento de esta serie. Ya es como un espejo, una referencia que siempre tendremos. Entonces algo muy importante que notar es que este límite inferior debe ser el mismo índice donde comienza la sumatoria. Entonces por ahí parte como todo el hint o intuición del ejercicio. Por lo tanto, si acá nos dicen que la sucesión parte en 1, en n igual a 1, nosotros debemos elegir ese límite inferior. ¿Ok? O bien, si es que nosotros tenemos esta integral, entonces solo nos va a servir para esta sumatoria, para esta sucesión o serie. ¿Ok? Ya, entonces, aquí voy con todo esto. Nosotros estamos enfrentados a esta sucesión, ya con n natural, pero nosotros podemos hacer un paralelo como si fuese una función. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Que sea decreciente o que sea positiva. Bueno, ambas. Ya pues, entonces esta cosa, definamos f de x como esta función,
Sí, es importante decir que vamos a pasar desde un discreto con n natural a algo continuo, como esto. Entonces, veamos si es decreciente. Su derivada, bueno, aquí justificamos, ¿cierto?, de derivabilidad. Sería por regla de la cadena. Sería derivar el de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo y abajo el de abajo al cuadrado. Esto es 1 menos logaritmo de x guión x cuadrado. Y esta cosa va a ser negativa siempre y cuando el numerador sea negativo. ¿Sí? Porque esto es positivo siempre. O es al menos 0, por decir. Luego tenemos este comportamiento acá. Y logaritmo es mayor que 1 siempre que x sea al menos el número de Euler. Y de ahí en adelante siempre va a ser positivo, ¿cierto? Porque tenemos que los puntos importantes, por decir, del logaritmo son que vale 0 en 1 y vale 1 en e. ¿Ok? Entonces, ok, tenemos eso. Y bueno, ¿qué nos asegura esto? Aparte de que esto es positivo en el intervalo e hasta infinito. Esto es positivo, entonces ya tenemos esta hipótesis. También tenemos la hipótesis de que la derivada sea negativa porque literal estamos imponiendo la condición para hallar el intervalo más adecuado. Listo. Entonces el criterio nos dice que esta integral va a converger si es que f converge, si solo si esta sumatoria, bueno, le voy a poner con n mejor, converge. Ya. ¿Y qué sucede ahora? Sucede que nosotros, de partida, este n tiene que ser natural.